Buenas tardes, amados. Quiero saludarles a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hoy día reflexionar sobre una palabra que tiene que ver con ir en la dirección correcta. Es correr, pero correr hacia una meta, y en este caso, a la eternidad con Dios. Para ir a la eternidad con Dios, tienes que correr a Jesús. La palabra de Dios se encuentra en Marcos capítulo 5, versículo 6, y también vamos a tomar Lucas 15, 20. Y dice Marcos capítulo 5, versículo 6, dice: Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Ese es el Gadareno, un hombre que estaba endemoniado. Y Lucas 15, 20 dice: Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y se echó sobre su cuello y le besó. Ese es el encuentro del hijo pródigo con su padre. Estos versículos podemos notar un notable paralelismo. Fíjate, el Gadareno, que era un hombre endemoniado, vio a Jesús estando lejos y corrió a él. Por eso decía que es importante que el hombre de hoy pueda correr hacia Jesús. La gente puede correr a muchos lugares. Muchos caminos parecen caminos buenos, pero son caminos de muerte. Pero aquí tuvo la oportunidad este Gadareno de encontrarse con el dador de la vida y corrió hacia él. Por eso, si Dios te está hablando en este día, es necesario que reflexiones hacia dónde estás corriendo. Y mira, el padre del pródigo ve a su hijo de lejos y sale a su encuentro. Aquí tenemos otro aspecto de este encuentro con Dios. Aquí es el padre que ve a su hijo y él dice que, movido a misericordia, corre al encuentro de ese hijo que se había perdido. Es como si dijéramos, el pecador encuentra a Jesús y el Padre Celestial encuentra al pecador. Cualquiera de las dos formas es algo bonito, hermoso, porque quien se encuentra con Jesús en esta vida ha encontrado la paz, la libertad, la vida eterna. La vida del Gadareno, un hombre endemoniado que vivía en los sepulcros, que lo ataban con cadenas y nadie le podía sujetar. La gente lo miraba, probablemente la presencia del Gadareno le daba temor, pero había uno que le amaba. Es maravilloso ese relato. Aquí podemos ver que el pecador está lejos de Jesús y del Padre por su pecado, separado. Lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Dios es un Dios santo. Entonces, para que el hombre pueda volver a Jesús y correr hacia Él, el hombre tiene que también aceptar ese llamado. El Gadareno estaba lejos por las ataduras humanas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, dice Marcos capítulo 5, versículo 4, y hasta las cadenas las rompía. El pecador está lejos también por su carácter, dice, nadie podía dominar al Gadareno. Esta es una ilustración también del hombre sin Cristo. El libro de Efesios dice que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y en pecados y es un esclavo del diablo, impedido de poder disfrutar en pleno esta vida. Porque así es el pecado lastima, el pecado hiere. Estar lejos de Dios es algo terrible para el ser humano. Y Dios se hace cercano en Jesucristo. Lejos por su forma también de expresarse, andaba dando voces en los montes, dice la Escritura en Marcos 5, versículo 5.
andaba en los sepulcros. Esa era la habitación del Gadareno. El hombre sin Cristo no puede ser feliz. Dios ha colocado en el hombre eternidad y nada en este mundo, nada puede llenar. Nada en este mundo puede llenar tu vacío. Es Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Él es el buen pastor. Imagínate, todo el mundo se escondía del Gadareno, pero Jesús va hacia allá, hacia esa región de Gadara, donde tiene este encuentro con esta persona que necesitaba tanto, tanto de Dios. Dice que corrió. El hombre también está lejos porque se autodestruye. Porque así pasaba con el Gadareno. Él se hacía heridas, se hería con piedras. El vivir lejos de Cristo, de Jesús, el hombre, al vivir en la oscuridad tropieza y vienen a su vida heridas muy profundas. El estar lejos de Dios es estar lejos de la cobertura de Él. El hombre sin Cristo cae una vez, cae otra vez, busca aquí, busca allá y no encuentra. Y su corazón está vacío y su corazón está herido. Imagínate tú el Gadareno cómo estaba. Él no sabía que el día específico donde sucede este hecho que es un relato de los evangelios, se iba a encontrar con alguien que sí le importaba la vida. Jesús deja las 99 va por una y la busca hasta que la encuentra, porque Dios ama a esta humanidad perdida. Dios ama al pecador, pero el pecado hiere y lastima al objeto del amor. Dios amaba a este endemoniado, pero el pecado, las ataduras, los demonios que dice que él tenía, no lo dejaban descansar. Su vida estaba destruida. Estaba en lo más bajo que puede llegar una persona a dormir en un cementerio. Imagínate, nadie lo podía calmar. Absolutamente atormentado. ¿Cuánta gente hoy día está así? Quizás tú te encuentras así. Y esta palabra puede ser una palabra muy sanadora a tu vida. Es por eso, así como el Gadareno corre a Jesús, tú necesitas correr a Jesús. El mundo necesita correr a Jesús. Tenemos también que el hijo pródigo estaba lejos de Dios porque él quiso vivir una vida independiente de Dios, lejos de Dios. Él pide la herencia y dice, dame la herencia, y se fue de la casa del padre. Esa fue la peor decisión que tomó, porque también se relata la vida que llevó. Dice que lo gastó todo, en todo lo que quiso hacer. Y se quedó pobre, muy pobre, tan pobre que tenía hambre y que tuvo que comer comida de los cerdos. La miserable paga del pecado es la muerte. Así es como el hombre es maltratado cuando se aleja de Dios. El hijo pródigo pagó un precio bastante alto por haberse alejado del Padre. El Gadareno también estaba sufriendo mucho. Sigamos. El hijo pródigo lo desperdició todo, vivió perdidamente. Esa fue su decisión. Él decidió vivir así. Pero cuando el pecador ve a Jesús, es visto del Padre. El que se acerca a Dios, Dios no lo va a dejar fuera. Dios tiene misericordia. Dios nos hizo. Somos el objeto del amor de Dios. Hay maldad en el mundo. Mucha gente se está destruyendo. Mucha gente está desesperada. Pero quiero decir que hay una esperanza, y esa esperanza es Cristo. Cristo Jesús. Él vino a salvar a los pecadores. Él no vino a condenar. Él vino a salvar. Y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si tú estás buscando una respuesta, la respuesta está en Jesús. El Gadareno en su soledad vio a Jesús desembarcar, dice Marcos capítulo 5, verso 2. Y al ver a Jesús lo mueve en la dirección correcta. Él va a su encuentro.
encontrarte con Jesús. Hoy, ahora mismo, estás escuchando una palabra donde Dios te está haciendo una invitación si tú no le conoces. Corre en la dirección correcta. Ven a Jesús. Él es tu mejor amigo. Él nunca te va a defraudar. Quizás todos te dejaron solos. Hoy día en toda esta situación quizás tienes temor, pero busca al hacedor de la vida, que es Jesucristo, así como el gadareno corrió a Jesús, vino a su encuentro. Y del pródigo se lee que su padre lo ve de lejos, en Lucas 15:20. El pecador debe correr a Jesús. Corre a Jesús es para que le dé una oportunidad para que lo liberte. El gadareno estaba encadenado, estaba poseído, y el único que podía libertarlo era Jesús, y él corrió en la dirección correcta. El hijo pródigo también, en toda su pobreza, en todo lo que estaba viviendo, él pensó, meditó, reflexionó, vino un momento de luz a su vida, y reflexionó: ¿qué he hecho con mi vida? En la casa de mi padre tenía todo, y mira cómo estoy aquí, solo, perdido, pobre. Él toma una decisión y él va a donde estaba el Padre. Dice su palabra que es el Espíritu Santo que nos convence a nosotros, que hay un momento, ¿cierto?, que cuando Dios te está hablando, puedas abrir tu corazón y decir: es verdad, tengo que ir en la dirección correcta. Correr a Jesús es aceptarlo como el Hijo de Dios. Correr a Jesús es saber que Él tiene algo con nosotros. Correr a Jesús es aceptar el poder en su nombre. Eso hizo. Dice que el gadareno tuvo un encuentro real con Jesús. Él corrió en la dirección correcta. Antes desnudo, encadenado, dice que después fue libre en su cabal juicio. Fue un testimonio para Gadara. Y el gadareno en gratitud quería ir con Jesús, porque Él le había hecho tanto bien, lo había libertado, le había dado una dignidad, porque el valor no está en las cosas que tiene el hombre, ni donde vives. Nuestro valor está en que somos hijos de Dios. El valor del gadareno estaba porque él corrió en la dirección correcta y porque aceptó a Jesús, volvió su dignidad, su valor. Y el Señor le dice: no, anda y cuenta cuán grandes cosas yo he hecho contigo. Imagínate el gadareno, toda la gente que le tenía en esa sección, en ese lugar de Gadara. Al verlo así dirán o comentarían: mira, ¿no es ese el endemoniado? ¿No es ese el que vivía en los sepulcros? Tiene que haber sido algo muy sorprendente el hecho de que sin siquiera hablar. Y por ahí alguien dice: es que yo encontré a Jesús, Él me salvó. Dios da testimonio en ese lugar de Gadara. En el caso del hijo pródigo, el padre sale al encuentro porque el padre lo estaba esperando, y dice que, movido a misericordia, el padre reconoció a su hijo y él dio el primer paso, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó. Si tú vas en la dirección correcta, si tú abres el corazón a Jesús, Dios te va a abrazar porque Él te ama. Y se echó sobre el cuello, sucio, con harapos, con toda su vida, con toda su miseria. Él no le dijo: ¿ves lo que te pasó? Yo te dije que tenías que quedarte conmigo. No, él se alegró porque él estaba esperando al hijo. Dijo: vamos a hacer fiesta. Primero le sacan esas ropas sucias, que ese representa el pecado que carga el hombre, todas esas ropas sucias, y le ponen un vestido limpio que implica la justicia de Cristo. Sobre él, anillo en su dedo, que es una señal de autoridad. Es por eso que te invito a que busques a Jesús, y que camines en la dirección correcta. Y si es que ya lo conoces, que te mantengas firme en Él. Y si te has decaído en tu fe, hoy día el Señor te está diciendo: levántate, yo estoy contigo, yo soy tu Dios.
Si tú todavía no le has recibido en tu corazón, tienes que, así igual que muchos que han llegado a reconocer nuestros pecados delante de Él, decir: Señor, realmente he fallado, pero quiero volver a ti, perdóname, perdóname, lávame. Y Él lo hará. Una vida sin Cristo es una vida muy triste, muy vacía y tiene un final terrible. Hay un camino ancho y dice que muchos van por ahí y es un camino de perdición y que nos lleva a la condenación eterna, es eterna. Pero hay un camino angosto que nos lleva a la salvación. Y como yo entro a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Que Dios te bendiga. Voy a orar por tu vida para que te fortalezca el Señor en todas las áreas de tu vida. Padre Santo, te doy gracias por esta palabra que fue entregada. Bendice, Señor, a todos mis hermanos, a los que ya tienen a Jesús, que puedan permanecer en Él. Y este mensaje también para aquellos que no te conocen, Señor, porque a lo mejor están corriendo en la vida en una dirección equivocada y quizás van corriendo de una forma tan desenfrenada, pero es el tiempo de volver a Jesús, de correr hacia esa dirección, así como el gadareno corrió a Jesús y Jesús lo libertó. Y así como el hijo pródigo pensó y dijo: no, estoy mal, tengo que volver a la casa de mi padre, el Padre sale al encuentro, lo besa y lo besa, porque más gozo hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Gracias, Padre, te damos por todo lo que haces y lo que harás, en el nombre de Jesús. Amén. Y te quiero invitar, amado hermano, a que te unas a una oración que vamos a hacer ahora el último sábado de este mes de julio, donde vamos a orar 24 horas nuevamente y vamos a estar orando por todos los efectos que ha causado también esta pandemia. El cesantía, problemas de salud mental en algunas personas y también problemas financieros, porque la cesantía trae que las finanzas no están marchando en el hogar. Mucha gente está con ansiedad. Queremos orar por ellos también, orar por la iglesia y orar porque muchas almas puedan también llegar a Cristo y tú puedes ser partícipe de esta bendición. Que Dios te bendiga.